Hola, este es el libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Quiero, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Hoy nos encontramos para profundizar y comprender el ascendente en Aries. Ascendente en Aries. Al parecer, al aparecer como destino, el ascendente despliega un conjunto de escenas que pueden ser consideradas como aleatorias, casuales, como escenas independientes de la persona que las está experimentando. Pero en rigor de verdad, esas escenas le son estructurales, porque traen experiencias que la persona tiene que vivir para descubrir que ese es su ascendente, o sea, que esa es su energía. En este sentido, tenemos que aprender a pensar el destino desde esta formulación. ¿Qué condiciones de vida son necesarias para que una persona sea capaz de expresar cierta vibración? Y desde aquí, el punto de vista a desarrollar sería, ¿qué necesita vivir una persona para descubrir dentro de sí y expresar una vibración? Entonces, como primera hipótesis acerca del destino, vamos a plantear que uno necesita experiencias para poder identificarse primero y expresar después ciertas cualidades. Uno tiene que pasar por ahí, esto es, por lo desconocido de sí mismo, para darse cuenta que es eso. El regalo de las hadas madrinas a un ascendente en Aries. Intentemos imaginar esta escena. Nace un niño. Nosotros sabemos que la forma de la energía se polariza y que la conciencia, en formación identificada con el cuerpo, tardará mucho en incorporar la energía del ascendente como propia. Imaginemos entonces que al nacer, como en los cuentos, están las tres hadas madrinas, que representan la voz de eso que nosotros sabemos es la totalidad. Imaginemos que, supuestamente, ellas discuten ante la cuna cuáles hechos y experiencias incorporarán en el recién nacido la energía ariana de su ascendente, hasta que se dé cuenta de que dicha energía le pertenece. ¿Qué le diremos al niño por intermedio de las tres hadas madrinas? En principio, podemos suponer que diríamos a través de ellas: quiero que este niño descubra a lo largo de su vida la cualidad ariana, que la viva y la exprese como propia. ¿Cómo haremos para que la incorpore? Pues generémosle situaciones, presentémosle personas y vínculos con características específicas, como para que se desarrollen en él cualidades arianas y vayan incorporando así esta energía. Esta es entonces la base desde la cual se despliega todo lo demás. En segundo lugar, sabemos que la conciencia de un ser humano queda fijada a cierta manera de vivir los patrones que encierra la energía. Se identifica con algún aspecto de los mismos y rechaza otros, por lo cual no alcanza a comprender la totalidad de la estructura del patrón. Así, al no lograr recorrer con fluidez las formas en las que se manifiesta su energía, la conciencia permanecerá repitiendo un cierto nivel que se constituye en un patrón psíquico. Pues bien, la distancia entre el patrón psíquico y el energético es compensada por lo que llamamos destino. O sea, por una serie de acontecimientos que se imponen a la conciencia como si fueran externos e independientes de ella. Reconocer esas distancias y constatar la inevitabilidad de la compensación por destino es nuestro segundo punto de aprendizaje. El tercer punto consiste en registrar el aprendizaje de la conciencia que, habiéndose formado en ese patrón, nacido de una energía en la cual aún no se reconoce, se ve obligada a develar el enigma de esa cualidad zodiacal. En ese sentido,
la conciencia pasará por distintas etapas en su relación con la energía. Veámoslo desde la lógica misma del zodiaco. Primero, irradiará la energía sin conciencia de ello, Aries. Luego, esta se materializará en un mundo concreto que se muestra como objetivo para la conciencia, esta es Tauro. Desde allí, la cualidad del ascendente suele aparecer como un impedimento, una resistencia a los propios deseos. Realizará entonces experiencias en la energía desconocida, esto es Géminis, e irá así aprendiendo y familiarizándose con aspectos aislados, con fragmentos de la misma, hasta que definitivamente se imponga la conciencia que esas escenas problemáticas y recurrentes constituyen su vida. Ya no las rechaza, sino que se identifica progresivamente con ellas. Habita esa forma energética, esto es Cáncer. Pertenece a ese mundo vibratorio, a ese destino que es su destino. Finalmente, descubre que esa cualidad resuena en su interior y la reconoce como propia, comprendiendo que todo el tiempo estuvo irradiando aquello en lo que todavía no podía reconocerse. Ahora sí puede hacerlo. Las formas y escenas son secundarias y la cualidad es lo aprehendido y lo que se expresa. Aparecen así formas nuevas y creativas de su energía. Esto es Leo. Y en ellas continúa el aprendizaje, Virgo y las fases que siguen. Sintetizando este proceso, tendremos que la persona con ascendente en Aries se verá necesariamente A. Rodeada de vibración ariana. B. Viviendo experiencias de tipo ariano. C. Influenciada fuertemente por personas que expresan con claridad la energía del ascendente. D. Rodeada por personas que la fuerzan a desarrollar esa energía, pero por oposición. A. La persona rodeada de vibración ariana. La conciencia del niño que crece dentro de ese campo energético, que es su carta natal, debe asistir a una cualidad que le es propia. Esta la ha de impactar, fascinándola y aterrorizándola al mismo tiempo. Según cada caso particular, habrá una mayor o menor distancia entre el ascendente y las identificaciones con las demás energías de la carta, Sol, Luna, etc. De esto dependerá que haya una progresiva identificación con la energía del ascendente, o, caso contrario, un rechazo sistemático de este. Entonces, todo ascendente en Aries, en mayor o menor medida, asistirá a escenas de violencia, peleas, discusiones, presenciará choques, accidentes. Existirán en su medio ambiente personas agresivas, decididas, muy independientes o pioneras. Quedará ligado directa o indirectamente al mundo del deporte, el empresariado, lo militar o cualquier otra actividad simbolizada por Aries. Hasta acá, la persona está en una relación pasiva con la energía y, en principio, puede no demostrar ninguna atracción o incluso rechazo por estas situaciones aparentemente externas. B. Vivencia de experiencias de tipo ariano. La persona se encontrará viviendo experiencias arianas, aunque no se identifique con estas o incluso le asombre estarlas viviendo. Así como es común que una persona de Aries se golpee o tenga accidentes, con el ascendente en Aries probablemente tendrá un accidente viajando en motocicleta en el asiento de atrás o alguna situación similar. Si la persona tuviera el sol en Aries, chocará si es ella misma quien maneja, como una consecuencia natural de su energía, descubriendo a través de la experiencia los límites de aquella. De esta manera se atribuirá la responsabilidad por lo que sucedió. Pero si tiene el ascendente en Aries, es llevada al choque u otra experiencia similar a través de otra persona, porque aunque es cierto que está descubriendo su propia energía, es otro quien se la muestra. La persona siente que no genera la situación, sino que ésta se le impone.
por mucho tiempo tendrá la coartada de atribuirles a otros la responsabilidad de lo que les sucede y dirá a lo sumo que es mi destino, es una fatalidad. Pero por ese camino irá de a poco descubriendo que eso que le ocurre a través de hechos repetidos y de personas que lo rodean es su naturaleza, es lo desconocido de sí mismo que se manifiesta. Supongamos una mujer con sol en Piscis, luna en Cáncer y ascendente en Aries. Podemos pensar que desde este sol y esta luna no hay un atractivo espontáneo por el movimiento, el deporte y la competería. Sin embargo, esto está en la energía del ascendente y el afuera hará presión en esa dirección que no es de su agrado. Algo o alguien, entonces, tendrán que obligarla a poner el cuerpo. En este ejemplo, fue la madre quien la llevó por la fuerza a hacer gimnasia y la inscribió en un equipo de vóley para competir. O sea que por destino, a esta persona le tocó una madre lo suficientemente intrusiva como para obligarla a ser competitiva en lo deportivo. Por supuesto, luego comenzó a gustarle y la desarrolló como propio, y actualmente es una muy buena deportista. De esta manera, esa madre fue parte de su destino de ascendente. Por sí misma, esta persona nunca hubiera sabido que, en el fondo, era competitiva y que amaba el despliegue físico. Yo tengo ascendente en Aries y luna en Piscis. Recuerdo que tenía una compañera en la primaria que siempre me agredía sin que yo reaccionara. Y también recuerdo la escena de mis padres y mi hermano explicándome cómo debía enfrentarla y, llegado el caso, pegarle. Además, tuve un padre con mucha autoridad y esto mismo era lo que desencadenaba pelea. Tomando este ejemplo, podemos intentar ver cómo se formó esta escena, porque en eso consiste precisamente la reflexión sobre el destino. Nosotros no podemos preverlas en su contexto puntual, pero sí decir que para un ascendente en Aries, ese tipo de escenas tienen que suceder en la vida. De alguna manera, cuando ella escucha a sus padres y a su hermano, está escuchando hablar a un aspecto de sí misma, y esa compañerita peleadora encarna también su energía, el circuito de destino que debe iterada a sí misma. Pero la niña está identificada con la luna en Piscis y ese aspecto de sí misma predomina y censura y niega la anterior. Este aspecto rehúye absolutamente la escena de la pelea, que es generada por otro aspecto de sí, su ascendente ariano. Este contradice a su luna en Piscis, que quiere cualquier cosa menos pelear. Lo importante es comprender que esta experiencia es constitutiva, así como las demás experiencias que vendrán luego, para despegarme de las identificaciones primarias y llevarme a explorar en profundidad mi sistema energético a través de mis vínculos y de las experiencias de vida. Acá debemos nuevamente recordar que cuando hablamos de Aries como signo del zodiaco, o sea, como Sol en Aries, lo describimos a través de rasgos y características de la energía, y en lo psicológico como cualidades que se expresan casi siempre desde la conciencia. Por el contrario, cuando hablamos de Aries como ascendente, tendremos que describirlo como escenas, como cosas que suceden, como personas que nos rodean y como repeticiones del destino. Reconozcamos que, en general, no pensamos así acerca de nuestras experiencias. Solemos pensar quiero o no quiero, que me pase esto o aquello. Y no es necesario que me suceda. En este sentido, si la persona fuera ariana, esto es, si su sol estuviera en este signo, probablemente a los 17 años ya habría juntado el dinero suficiente como para comprarse una moto, amaría el deporte e impondría su presencia a los demás, incluso agresivamente. Pero si tiene el ascendente en Aries, no hará espontáneamente esos movimientos. Necesitará algo en su medio ambiente, personas, situaciones, experiencias que la lleven hacia allí. Inevitablemente siempre sentirá que algo o alguien la empuja más rápido de lo que puede metabolizar.
Las escenas con las que nos vamos enterando de nuestro ascendente son causa o consecuencia. Depende de cómo lo pensemos. Si lo consideramos linealmente, aparece la incorporación de la escena como consecuencia. Gracias a mis padres, yo pude aprender a no achicarme ante los demás e imponer mi presencia física. Ahora, visto desde el punto de vista circular, tendríamos que decir, estaba implícito que mis padres me enseñaran a pegarle a la compañerita y estaba implícito que ésta me agrediría. De lo que no podemos estar seguros a priori es de la reacción al desafío del destino. La experiencia podía haber sido rechazada, reforzándose la identidad hipersensible y temerosa, o bien, como en este caso, ser aceptada, permitiendo la liberación de la energía ariana y resignificando la identidad, que ya no será la misma que antes. C. Personas que expresan la energía del ascendente. Estas personas también serán fascinantes y o aterrorizantes. De hecho, somos ambivalentes hacia nuestra energía ascendente y por consiguiente hacia las personas que la encarnan y de las cuales aprendemos. Es muy común que un ascendente en Aries, por un lado, sienta desagrado o temor por las personas violentas, impetuosas, agresivas, arriesgadas, demasiado independientes, etc. Pero que por otro lado, esas personas lo fascinen. De cualquier manera, ustedes podrán observar que a lo largo de la vida, distintas personas de estas características cobrarán una enorme importancia. Quizá mi padre sea un fanático del turismo de aventura o mi hermano corra carreras en motocicleta y en el futuro sentiré admiración y atracción por personas en las que aparezcan la decisión y el arrojo. Es muy común en el viaje de la conciencia enamorarse de personas con características del ascendente, en este caso con características arianas, lo que no implica necesariamente que sean personas nacidas bajo el signo de Aries, como una manera de compartir a través del destino con otras personas la vibración ariana. ¿No llega un momento en que la energía del ascendente puede entrar y ser aceptada por la persona y no venir ya a través de otros? A medida que pasa el tiempo, las escenas comienzan a ser vividas como propias, aunque vengan a través de otros. Sin embargo, es evidente que en las primeras etapas de la vida nos sentimos atraídos por quienes tengan características muy marcadas del signo ascendente. Un empresario muy arriesgado o alguien que toma iniciativas constantemente será fascinante porque resuena inconscientemente en él. Hay etapas en que la atracción por esas personas es muy grande, aunque luego tiende a decaer. Uno podría preguntarse qué pasa entonces con la casa 7, esto es, con el lugar de la carta natal donde se experimenta el vínculo con el otro complementario, sea pareja, socio, etcétera. Para que esta casa opere realmente, tiene que estar ya instalado un nivel de la energía del ascendente, porque la casa 7 se manifiesta en polaridad con el ascendente. Por eso, es muy común que en la adolescencia o más adelante también uno establezca vínculos con personas de las características del ascendente, mucho más que con las de la casa 7, porque ellas tienen algo mío, tienen algo que tengo que comprender, que debo descubrir o incorporar. La dificultad de esto, sin querer preocupar a ningún matrimonio estable, es que si el proceso continúa y la persona va integrando su energía ascendente, el vínculo con el otro que tiene o que trae esa energía va a quedar progresivamente desdivinizado, va a perder naturalmente el atractivo. En términos energéticos puros, la atracción por personas con características del propio ascendente no habla de un equilibrio estable, sino de un aprendizaje en mi propia energía. El equilibrio, en sentido profundo, estará jugado por la casa 7 y no por el ascendente. Sin embargo, con un ascendente ariano, ustedes deben pensar que mi ecuación energética tiene un cierto monto de Aries que siempre tendrá que estar presente en mi vida. De alguna manera, siempre me van a impactar estas personas y tendré que aprender de ellas.
Pero cuanto más comprenda la energía en mí, mejor las comprenderé a ellas y con mayor naturalidad se desarrollará el vínculo. La calidad de mi relación con ellas reflejará el grado de maestría alcanzado en Aries. O sea que, en la medida que se desarrolla la identificación con el propio ascendente, es cada vez menor el misterio que encierra esta energía. Y esto reducirá la reacción que nos producen las personas con estas características, ya sea agrado o desagrado, inquietud, temor, dependencia o fascinación. La energía que antes se proyectaba en esas personas es absorbida por mi conciencia y dichas personas pierden la significación que tenían en mi vida, aunque perdure la afinidad natural. Si, por ejemplo, la persona con ascendente en Aries comienza a sentir como propia una energía que la lleva a tomar decisiones rápidas, quizá ya no le resulte imprescindible la relación con aquel amigo osado, impetuoso y amante del vértigo que lo acompañó por años. Entre tanto, podemos decir que cada vez que cíclicamente somos atraídos con mucha fuerza por personas cuya energía corresponde a la de nuestro ascendente, o si, lo que es equivalente, esa misma energía nos produce un rechazo muy fuerte y entramos en conflicto con ellos, esto ocurre porque en nuestra vida está por abrirse un nuevo nivel de experiencia ligado al ascendente propio. Por eso, alguien viene a interpelarnos con esa cualidad. A veces nos movemos por giros, polarizándonos. Es probable que alguien con ascendente en Aries, agredido durante su infancia por un compañerito de banco que le pegaba todo el tiempo, se haya puesto luego a practicar karate y que luego en su adolescencia se haya enamorado de una jovencita dulce y frágil, con la cual se complementaba a través de su casa 7 en Libra. Pero eso es solo una vuelta. Seguramente debió seguir profundizando su viaje ariano, impactado por la intrepidez en los negocios de un socio o por la fuerza y la resolución de las ideas creativas de un profesor, y así sucesivamente. O sea que hay una articulación en la búsqueda de las energías que nos hace ir oscilando entre el ascendente y la casa 7. Pero en la casa 7 uno también proyecta. Sí, pero una cosa es proyectar una energía con la cual debo aprender a complementarme, casa 7, y otra es proyectar aquello que tendría que manifestar, esto es, el ascendente. La casa 7 son valencias abiertas a lo complementario y por eso siempre desde allí esa casa nos va a equilibrar, aunque uno sea consciente de la misma. El ascendente, en cambio, no es estructuralmente tal valencia de balanceo. La totalidad de la carta natal, Sol, Luna, planetas, casas, va manifestándose y generando escenarios con la cualidad vibratoria correspondiente desde el momento del nacimiento. Los tiempos en que las vibraciones de estas escenas constituyen psiquismo son diferentes. Hay cualidades que coagulan, que permiten hacer un borde entre el adentro y el afuera del sistema energético mucho antes que otras. La conciencia se identifica, por ejemplo, con la cualidad de la luna mucho antes que con la del ascendente, en la inmensa mayoría de los casos. Y el ascendente se seguirá manifestando como desconocido cuando ya siento que soy la luna. Así, ciertas exploraciones de la propia energía recién las hacemos cuando tenemos estabilizadas otras, desde las cuales miramos a las primeras. Desde estos distintos tiempos de coagulación de la energía como identidad, va tomando forma la ecuación carácter-destino. Precisamente, si vamos quedando encerrados dentro de eso que llamamos yo, es porque hay algo que se va instalando como psiquismo antes que hace el ascendente y otros aspectos de mi energía. Esto nos muestra que el proceso de florecimiento de la identidad tiene tiempos distintos y que nos vamos explorando a nosotros mismos desde una identidad ya coagulada. Nos seguimos experimentando a nosotros mismos cuando ya hemos definido quiénes somos, por ejemplo, a partir de la luna o el sol. D. Personas que obligan a desarrollar el ascendente por oposición. Medio cielo en Capricornio.
Estas son autoridades fuertes y limitantes, que dan seguridad, pero a la vez limitan. Podemos pensar que para que florezca el lado independiente, capaz de confrontar y luchar por lo suyo, característico de Aries, no solo existirán personas alrededor que sirvan como espejo y modelo, sino las que obliguen a desarrollar esas cualidades por oposición. Por eso tendrán que existir necesariamente en su medio ambiente personas de mucha autoridad y de mucho control, con las cuales tarde o temprano deberá confrontar y hasta enfrentarse. Es de observar que en general los ascendentes en Aries tienen padres muy autoritarios o figuras de su entorno que comparten esas características limitantes con las que deben enfrentarse. La figura del padre suele ser clave en el ascendente en Aries, pues este resulta por lo general alguien muy fuerte e inhibitorio. En algún momento habrá que oponerse a este padre real o imaginario para liberarse de él. Tengamos en cuenta que en el arquetipo de Aries el medio cielo está en Capricornio y estas figuras saturninas fuertes están ligadas a él. En general, los ascendentes en Aries, Leo y Capricornio tienen destino con el padre y la autoridad, aunque de maneras diferentes. En el caso del ascendente en Aries, la necesidad de descubrir el propio deseo lo obligará a enfrentar a aquellas figuras que lo capturan a través de su autoridad. La dificultad es que estas personas dan a su vez mucha seguridad y conjuran el miedo a dejarse arrastrar por la energía desconocida ariana. Tarde o temprano se darán cuenta de que esas personas realmente no lo comprenden y se producirá una crisis de independencia en la que se arriesgará la seguridad. Como veremos en la matriz del ascendente en Aries, girar en círculos en la tensión, seguridad, pertenencia, autoridad, versus independencia y deseo, suele ser un leitmotiv de estas vidas. Es bueno aclarar cuando nos referimos a personas externas que alcanzan unas pocas características en ellas para que la proyección inconsciente les confiera, en este caso, por el medio cielo en Capricornio, un exceso de autoridad, dominio e inhibición que no necesariamente quieren ejercer, por lo menos hasta el grado que el ascendente en Aries suele sentir. Sol ascendente. Para ubicarnos en este viaje, podemos decir que el ascendente es el punto cero. El sol o la casa quinta ya son autoconciencia y expresión de la energía. O sea que, desde aquí, ya hay conciencia clara de la misma. Con esto, vemos la distancia que existe entre una y otra manera de vivir una energía. Las energías no son estáticas. Cada cualidad posee un dinamismo puro, propio. La luna, por su parte, está mucho más adelante en el movimiento. La luna es una energía que ya constituyó una forma y esta se presenta prácticamente cristalizada o mecanizada. Es casi automática, un hábito. Lo que en el sol se expresa, en la luna se convierte en mecanismo y pierde vitalidad. Por ejemplo, pelearse o decidirse es desde la luna en Aries un mecanismo que tiende a la protección o un talento innato al que se recurre en los momentos críticos. Por eso no se la expresa desde un presente, como en el caso del sol, ni se la aprende constantemente, como en el caso del ascendente. Lo suyo viene ya dado, es una energía del pasado. De hecho, una persona con cualquier ascendente puede empezar su viaje en la vida desde el nivel cero de descubrimiento de esa energía y llegar a expresarlo con la facilidad propia de su sol o incluso de su talento lunar. O eventualmente ir más allá. No hay límite para este viaje. Esto es lo difícil de la mirada del ascendente. No sabemos en qué parada del viaje está la persona o dónde corre el riesgo de quedarse y cristalizar. De alguna manera, en todos nosotros
Nuestro ascendente contiene algo así como un enigma vital que nos guía. Es una cualidad que necesitamos comprender muy profundamente. En personas muy creativas, frecuentemente, el núcleo específico de su creatividad tiene que ver con algo oculto en su ascendente. Es algo que fascina, una continua interrogación. Velocidad. La sensación general de las personas con ascendente en Aries es que la vida se hace demasiado rápida para ellos, muy veloz. Uno debe experimentar aquí una vibración de velocidad, de modo que el núcleo identificado psíquicamente sentirá que es forzado a ir a mayor velocidad de la que quisiera. Son una constante. Aquí, las experiencias de tener que ir más rápido que los demás o de verse obligado a hacer cosas para las cuales la persona no se siente preparada. Es como si fuera empujada a ellas, como consecuencia de la alta velocidad de la energía ariana que constituye su vida y que debe comprender acompañándola como pueda. En verdad, para estas personas la vida es rápida porque tienen que hacerse cargo de resolver cuestiones arianamente, esto es, arriesgándose. Y si me equivoco, mala suerte. Aries es iniciativa, abrir caminos, aventura. Por lo tanto, es licencia para equivocarse. Y esto, que es muy natural para un sol en Aries, resultará de una gran dificultad para el caso del ascendente. La vivencia para la persona es que la vida es mucho más veloz de lo que se puede soportar, que no la esperan, que la apuran y obligan a decidir, que no le dan tiempo para hacer los procesos necesarios. Por ejemplo, siento que necesito tomarme un año para decidir mi vocación, pero se produce una vacante en un lugar de estudio muy importante y todos me dicen que no la desaproveche, que la tome ya porque luego será tarde y no puedo perderme esa oportunidad. En definitiva, actúo por impulso y con una intuición de mi deseo, es decir, Aries. Pero como estoy identificado con otro aspecto de mí mismo mucho más lento, lo sentiré como obligación, apresuramiento y situación forzada. Por supuesto, con la repetición de estas experiencias se va generando la sensación de par en el mundo, porque tengo que aprender a decidir sin pensar y una parte de mí vivirá asustada deseando que todo suceda más despacio, hasta que pueda comprender que esta es la lógica de mi vida, que esto tiene que ver realmente conmigo. En Aries es natural y espontáneo el ubicarse en yo abro un camino, pero cuando se trata del ascendente se verá forzado a abrirlo. Por supuesto que cuanto más antagoniza con eso, más complicado se vuelve todo y las escenas se hacen cada vez más difíciles y desafiantes. Cuanto más resiste, más frecuentemente se encontrará esta persona con otros que deciden por ella y con la sensación de no sentirse nunca preparada para asumir cambios y movimientos de apertura. A medida que va aceptando eso, la persona puede llegar a manejar las experiencias que le trae el ascendente. Antes que nada, es preciso ver cómo construimos la pregunta. El ascendente no es un instrumento o algo exterior a nosotros. Por lo tanto, no se trata de aprender a manejarlo, sino de comprender mi verdadera naturaleza. En el caso ariano, consiste en descubrir que soy una persona esencialmente intrépida, resolutiva, rápida. Claro que, aunque comience a ser intrépida y rápida en algunas cosas, siempre se me requerirá seguir aprendiendo esas cualidades, pero en otro nivel. Siempre se abre otra fila de pétalos. Siempre aparecen las personas con la cualidad necesaria como para mostrarnos el paso siguiente a seguir. El destino trae la resolución, siempre y cuando se lo escuche. Pero es comprensible que existen el miedo y la tentación de ir por el lado más conocido de la energía, o sea, por lo ya identificado y a veces cristalizado. Otro punto es que siempre habrá un momento en la vida de un ascendente en Aries en que la persona sienta que no puede contar con nadie, que tiene que manifestar su deseo y hacerse cargo de las consecuencias sin que otros lo respalden. Supongamos que soy Sol en Libra y Luna en Cáncer.
Me sentiré empujado, muy a mi pesar, a experiencias en las que siento que no puedo recurrir a ningún apoyo y que conllevan un máximo de inseguridad para mí. En realidad, en este caso, no voy a poder resolver los desafíos que aparecen consultando a los demás ni asociándome con otros, porque lo natural aquí es arriesgarse. Y para aprender a tomar resoluciones, el ascendente en Aries necesitará un destino que no presente apoyos constantes para esto. Tarde o temprano habrá que largarlo por su cuenta para que tome sus propias decisiones, aunque esto sea doloroso y vivido como un destino de soledad y abandono en muchos casos. Pero entonces, no se trata de la misma soledad de Capricornio. No, porque el solo de Capricornio no es simplemente solo, sino solo en responsabilidad y sosteniendo. Un ascendente en Capricornio tendrá que sostenerse y sostener. El ascendente en Aries, en cambio, tendrá que resolver por sí mismo, rápidamente, sin tiempo y sin apoyo por parte de nadie. Con Aries no se trata de soledad, sino de autonomía. Se trata de salir de la seguridad. Aquí se hace necesario definir una gran independencia e individualidad, y por esa razón, en el largo plazo, el destino lo obligará a tomar decisiones absolutamente autónomas. Obligado es la palabra clave, el destino. En un momento determinado nos presiona. No se puede faltar a la cita. Cualquier persona con Sol en Aries, ya a los 17 o 18 años, está intentando hacerse cargo de su propia vida, mientras que el ascendente en Aries, debido a la simbiosis que corresponde a su matriz de agua, puede tardar mucho más tiempo en llegar a hacerlo gustosamente o eventualmente no querer hacerlo nunca. En ese caso, uno dice que a esa persona le faltan experiencias por vivir. Una de las cosas más complejas de la astrología es darse cuenta de que tarde o temprano la persona va a tener que vivir cierta experiencia que está postergada. Esto es algo que tiene que ver con lo que investigamos. Esta fue la primera parte del ascendente en Aries. Un capítulo del libro Ascendentes en Astrología, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Nos escuchamos en la parte 2 de este ascendente.